¿Qué pueden esperar los padres? ¿Qué pueden esperar la familia, el entorno familiar de los jóvenes que están diagnosticados con autismo y con trastorno del déficit de atención e hiperactividad en esta etapa tan importante de la vida de un ser humano? Ahí se nos cambia la ropa a ese adolescente, se nos cambia la ropa a ese niño y tenemos que ver ahora qué funciona. Además, vienen asociados cambios hormonales, esos son físicos, biológicos e indiscutibles. Uno de los trabajos, como te digo, incluso que a veces a nivel terapéutico tiende a dejarse de lado, es esa autoestima. Y no es el autoestima de amarme incondicionalmente, esa es la autoestima romántica, la romantizada al mundo. No, es desde incluso aceptar mi diferencia. Virginia, se me viene a la mente una pregunta sumamente importante. Yo sé que es de bastante común en nosotros los padres con hijos con un diagnóstico. ¿Cómo fomentar la independencia de nuestros hijos? Hola, mi nombre es Carlos Márquez y soy el productor de Mentes Únicas. Mentes Únicas es un podcast dedicado a la comunidad con autismo y trastorno del déficit de atención e hiperactividad. En el día de hoy me tomo la licencia de conducir este episodio, ya que nuestra invitada de hoy es una persona muy especial, una profesional a la cual conozco de manera personal y que fue una gran aliada en una situación personal. Con ustedes, el día de hoy tenemos a la psicóloga Virginia Toledo. Hola Virginia, bienvenida a Mentes Únicas. Hola Carlos, gracias. Hola a todos. Bueno Virginia, bienvenida nuevamente a Mentes Únicas y el tema que vamos a estar abordando hoy es un tema que es bastante, digamos, importante como todo lo que se refiere a la neurodivergencia y en el día de hoy vamos a estar hablando del autismo y el déficit de atención e hiperactividad en los adolescentes. Es una etapa que, pues, en situaciones regulares es ya complicada, la adolescencia. Entonces quisiera que abordáramos este tema desde el punto de vista del autismo y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué pueden esperar los padres? ¿Qué pueden esperar la familia, el entorno familiar de los jóvenes que están diagnosticados con autismo y con trastorno del déficit de atención e hiperactividad en esta etapa tan importante de la vida de un ser humano? Mira, la neurodiversidad somos todos, ¿ok? Vamos a aclarar un poquito los conceptos antes de empezar. Ahí entran todas las variedades de cerebro, todas las formas de funcionamiento que hay. Y la neurodivergencia es cuando ese funcionamiento tiene un nombre y un apellido, como sería el caso de un trastorno del espectro autista o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad o TDAH. La gente, digamos que el común, está a veces confundido, perdido, asustado. Aquellos que están pasando por un proceso de evaluación, por una sospecha diagnóstica, donde hay miedo, hay rechazo, hay temor, hay confusión, hay rabia, hay resentimiento, hay muchas emociones mezcladas en el proceso. Por lo tanto, una gran parte de la población no recibe el diagnóstico a edades tempranas, sino en lo que es la adolescencia o incluso vida adulta, lo cual evidentemente va a marcar un impacto significativo en lo que va a ser el desarrollo de ese adolescente o de ese adulto, porque bueno, durante los primeros años de vida ya se crearon muchas dinámicas, se formaron muchos conceptos a nivel de autoestima, de autoconcepto, que van a ser un poquito más complicadas de modificar en la adolescencia. Sin embargo, cuando hablamos de un niño, de unos padres, de una familia que recibe un diagnóstico a edades tempranas, 6 años, 3 años, 2 años, año y medio en el caso del autismo, por ejemplo, y son papás que han venido trabajando, que han venido escuchando, formándose, aprendiendo, papás que han ido perdiendo el miedo, familias que han sido acompañadas por distintos profesionales, porque este trabajo no es solo del psicólogo ni del neuropediatra, este trabajo es del terapeuta ocupacional, del terapeuta del lenguaje, del educador diferencial, de los profesores del colegio, por supuesto de las familias. Cuando ya hemos pasado por todo esto, llegamos a la adolescencia, que es una etapa bien compleja, con una mirada diferente. Llegamos a la adolescencia, pisamos esa adolescencia ya como con una armadura, como con las herramientas necesarias en muchos de los casos. Sin embargo, sigue siendo desafiante, porque ese niño que ya conocíamos o niña que ya conocíamos y que teníamos controlada o controlado, que teníamos previsto cómo era todo,
qué lo ponía feliz, qué lo regulaba, qué lo calmaba, cuáles eran los desafíos, los profesores ya todos hablados, todo conversado. Cuando damos ese paso a la adolescencia, que además cambiamos de etapa escolar, muchos pasan a la educación media o a la educación de bachillerato o a la educación previa a los últimos años, ahí se nos cambia la ropa a ese adolescente, se nos cambia la ropa a ese niño y tenemos que ver ahora qué funciona. Además, vienen asociados cambios hormonales, esos son físicos, biológicos e indiscutibles, que también van a jugar un factor complejo o nos van a agregar más gotitas de desafío a volver a conocer a ese ser que tenemos allí delante, que ni él mismo se conoce, que va a chocar con nuestras opiniones, que no saben lo que le gusta y le damos una idea a nosotros como adultos y nos va a decir tú no sabes nada, eso no es así, que van a comenzar a renegar del mundo entero y que evidentemente esto es propio y esperado de la edad, pero que tenemos que saber qué herramientas tener o cómo hacerle frente a este nuevo desafío que vamos a tener porque es la etapa que le corresponde. Sí, Virginia, esto que menciona de los cambios hormonales es súper, súper importante y yo creo que trascendental. Y aunado a esos cambios hormonales se presenta la búsqueda de identidad de los jóvenes, a la interacción social, que también forma una parte fundamental de esta etapa de la vida del ser humano. Entonces, cambios hormonales, búsqueda de identidad, interacción social. Entonces, es una etapa bastante complicada en líneas generales. Ahora, en los chicos con autismo y con trastorno del déficit de atención y hiperactividad, me imagino que desafortunadamente estos cambios son más complicados. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podemos llevar adelante esta etapa en la vida de nuestros hijos? Sí, sí, es bien complejo. Yo siempre le digo a los papás, depende de la edad en que lo reciba, pero siempre le digo cuando están pequeños, que, por ejemplo, el inicio del primer grado es una de las etapas crisis. El inicio de la primaria es una de las primeras crisis que tenemos. Luego viene la de la adolescencia, que coincide en muchos países o en muchos casos con el inicio de la secundaria, ¿ok? Y luego tenemos la del adulto joven. Termino colegio, voy a la universidad. Esa primera fase donde ya me tengo que despegar de todo lo que conocía para ser un adulto. Esa también es complicada. Y evidentemente dependiendo del diagnóstico, es decir, si es un trastorno del espectro autista o un trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad o TDAH, dependiendo de eso, vamos a tener más o menos desafíos en la parte social, en la parte académica, en la parte atencional, ¿ok? Por lo general, por ejemplo, la mayoría de las personas autistas, los desafíos más grandes son a nivel social, a nivel socioemocional, ¿ok? Esa manera de integrarse, como tú mencionabas. Cuando están adolescentes, los desafíos en la adolescencia a nivel social aumentan significativamente. Y por lo general, los jóvenes autistas tienen allí un quiebre emocional importante y es la edad donde se espera que aparezcan algunas dificultades a nivel emocional, depresión, ansiedad, ataques de pánico, episodios relacionados al estado de ánimo, producto de ya este quiebre que viene a nivel socioemocional y que además no es solo externo, no son solo los compañeros que ahora hacen bromas diferentes, que ahora tienen un sentido del humor distinto, una manera de relacionarse y de integrarse diferente, no, es que a nivel interno están pasando todos los cambios productos de esa adolescencia y yo no sé dónde ubicarlos, no sé qué hacer con esto. Algo muy similar pasa con el TDAH también. ¿Por qué? Y aquí juegan también lo que son los periodos madurativos. Porque el TDAH suele ser un niño mucho más inmaduro, un 30-40% de madurez menor a la esperada. Entonces, cuando ya quizás pasó la edad de correr o de hacer chistes simples de niño, yo todavía estoy ahí, estoy en esa sintonía y los demás ya comienzan como a querer dejarme a un lado, como a no integrarme. Suelen algunos casos ser muy impulsivos, invasivos, o del lado desatento, entonces ya al grupo comienza a interesarles el rendimiento, las notas, porque ya tienen un peso para lo que viene hacia el futuro. Y el chamo o la niña o el joven con TDAH
todavía no le preocupa y le da lo mismo si entrega o no el trabajo, si saca buena nota o no. Y también eso también comienza a generar, no la incluyas, que no participe con nosotros, que se vaya para otro lado, porque no cumple, se le quedan los materiales, no le importa, no se preocupa. Entonces, el quiebre es grande, porque no solo está desde afuera, sino también adentro. Y siempre les he comentado a los papás que son las etapas puntuales que ameritan los apoyos. No porque uno quiera, como a veces dicen las redes, los psicólogos ahora le quieren sacar, los terapistas quieren sacar plata a costa de los papás. No, es que es el desarrollo. O sea, está descrito así. Y digamos que la historia o lo que ha sido la ciencia lo ha demostrado. Que no es cosa de que uno quiera o no. No, algunos lo van, o digamos que la gran mayoría lo va a requerir. Y otros quizás no. Otros casos en los que no puedan, por distintos factores, no se pueda dar el apoyo y logran superar la etapa, pero con mucha secuela, porque quedan heridas, ¿ok? De toda situación que no manejemos o que no afrontemos o que no busquemos al menos entender por qué y para qué y cómo lo puedo solucionar, va a dejar una herida. Ah, que va a ser una herida que te va a traumar de por vida y no vas a poder seguir adelante, quizás no, pero es una herida y si la podemos evitar, es mucho mejor. Para nosotros como padres no queremos que eso le pase a nuestros hijos. Sí, Virginia, eso que mencionas es súper importante. Realmente en esta etapa tan complicada, como decíamos antes, de la adolescencia, la guía y el acompañamiento de profesionales como tú, creo que es determinante, es imperativo porque nos dan la noción de este acompañamiento que debe ser respetuoso, que debe ser empático, que debe ser consciente. Y es la mejor manera realmente que podemos ayudar a nuestros hijos. Quizás cuando no tenemos esta guía de los profesionales, en vez de ayudarlos, de repente pudiese ser contraproducente. Claro. Y el acompañamiento respetuoso y consciente, como tú lo acabas de mencionar, Carlos, desde la psicología, no quiere decir dejarlos hacer lo que quieran, que la gente también lo confunde y eso es súper importante siempre que se pueda, siempre que hay una ventana, aclararlo. No, igual van a ir límites, van a ir reglas, se van a establecer consecuencias, pero no desde la violencia o desde el querer hacer daño para que te hagan caso o para que te respeten, sino desde ese acompañamiento consciente, que es el que va a brindar la oportunidad de realmente entender ese mundo adolescente y poder acompañar, porque cuando un adolescente se cierra, vienen los problemas. Y si hablamos de un adolescente con TDAH, los problemas se multiplican exponencialmente por funcionamiento. Entonces no podemos ser nosotros, o sea, ser la familia, el factor que predisponga a que haya dificultades de conducta importantes. Porque la gente también asocia a que el autista es el que no habla y está ahí en su mundo. Y el TDAH es el mala conducta. Pero no, ¿ok? Tenemos un espectro de ambos lados que tiene demasiadas implicaciones y demasiados desafíos. Y sí, probablemente ese mala conducta sea un TDAH, pero ese mala conducta puede terminar en una cárcel preso, porque el contexto que estaba, la familia, los apoyos, no estuvieron. ¿Okay? Nadie nace malo, nadie nace para ser delincuente, nadie nace para ser criminal, ¿ok? Nadie nace para. Es muchas veces los factores que están a su alrededor los que hacen que eso suceda. Y del lado del autista, sí es posible que el autista que está en su rincón y en su mundo sea autista, sí, pero también está el que es genio, que está creando cosas para la humanidad, pero que eso a lo mejor le está teniendo o le está pasando un costo, una factura emocional muy fuerte y termina acabando con su vida. Por ejemplo, otra vez, nadie quiere acabar con su vida. Las personas que lo hacen es porque ya no encontraron por dónde buscar ayuda o de qué manera hacerlo o encontrar eso que les hizo clic para cambiar el chip y lo hicieron. Entonces, no es ver esto como algo del nuevo mundo, de la nueva moda, son formas diferentes de conciencia que se traducen en aprendizaje. Nosotros hoy en día no estamos saliendo a matar a las vacas para comer. Hoy en día en la carnicería te la dan picada por cortes y envasadas al vacío para que tú las guardes en tu casa como tú quieras. La psicología es igual, es una ciencia que ha ido avanzando y que nos ha ido demostrando que hay maneras diferentes de hacer las cosas. Y que los jóvenes de hoy en día tienen un nivel de desafío distinto al tuyo y al mío y al de las generaciones anteriores que fueron adolescentes.
nuestros adolescentes están expuestos a, a un desarrollo socioemocional muy complejo, muy duro y muy diferente. Y cuando tenemos jóvenes con diagnósticos, estos desafíos se nos multiplican, se nos ponen mucho más difíciles de llevar a cabo. Sí, Virginia, en esta etapa tan crítica, donde los muchachos están, digamos, batallando por encontrar su identidad, donde están enfrentando situaciones complejas con su autoestima, donde se incrementa la socialización, donde estamos buscando esa independencia. Entonces, en esta etapa de transición tan importante y tan relevante en la vida de nuestros hijos, en situaciones normales, los muchachos sin ningún tipo de diagnóstico se enfrentan a estos, digamos, estos temores de no saber quiénes son, a dónde van, qué quieren ser. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que tenemos niños o jóvenes con un diagnóstico, cómo los podemos ayudar a orientarlos a que consigan ese, digamos, ese norte y podamos ayudarlos en esa transición tan importante dentro de la juventud o de la adolescencia a la vida adulta y cómo guiarlos? Entonces dime tú, Virginia, ¿cómo podemos ayudarlos? Sí, y que es difícil porque el plantearte ese que quiero ser yo cuando sea adulta o adulto, les da miedo. Y yo creo que todos pasamos por ahí. Y te da miedo decir qué voy a estudiar o qué voy a hacer. Ahí, digamos que dependiendo de las culturas, hay culturas que son más academicistas. ¿Qué quiere decir eso? Que terminaste el colegio y el próximo paso, sin evaluar, es la universidad. ¿Ok? Hay otras que no, que es como terminaste el colegio, bueno, ponte a trabajar. O busca un oficio. O sea, digamos que hay como esas dos vertientes. Sin embargo, aquí juega un factor súper importante, la autoestima y los procesos madurativos también. ¿Qué pasa? Cuando lo mencionabas al principio, la autoestima es un punto olvidado muchas veces y es un punto de quiebre importante si no se trabaja o potenciador si se trabaja. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros como adultos incluso hacemos o no viene determinado por nuestra autoestima. ¿Qué tan capaz me creo yo de? ¿Ok? Digamos que el saboteador, la vocecita saboteadora siempre va a estar. No te va a salir, vas a perder el dinero, no te va a funcionar, etcétera, etcétera. Pero uno dice, no, ya va, yo tengo todo previsto para que funcione. Si funciona, obtengo el éxito y si no, me arriesgo al fracaso. Incluso para arriesgarte a un fracaso hay que tener autoestima, hay que creer en sí, hay que saber cuáles son tus capacidades para decir, yo lo voy a intentar con todo lo que tengo. Si sale bien y si no, ¿qué puedo hacer para que salga? O intento otra cosa. Pero cuando yo tengo esa autoestima quebrada o fracturada por historia de vida, ¿ok? Porque eso no se forma de un día para otro. Eso comienza a aparecer desde que tenemos 4 o 5 años, que entendemos el lenguaje, que el lenguaje ya tiene una consecuencia pragmática, no solamente decir quiero agua o dame comida, sino entender lo que significa cada una de las frases o palabras que están a mi alrededor. Desde ahí comienza a formarse su autoestima o nuestra autoestima. Desde que una maestra te dice excelente, lo hiciste bien, o te dice hasta cuándo contigo, no terminaste otra vez, ¿ok? O unos papás te dicen, lo volvemos a intentar, te equivocaste, pero seguimos aprendiendo. Te dicen, hasta cuándo te lo tengo que decir, hasta cuándo tú con tu despiste, o tú con tu desorden, o tú queriéndote portar mal, o tú con tu pereza. Porque cada una de esas frases va generando un autoconcepto, que es lo que yo pienso, siento y creo sobre mí misma. Y en base a eso yo me voy a plantear ante el mundo. Entonces, uno de los trabajos, como te digo, incluso que a veces a nivel terapéutico tiende a dejarse de lado, es esa autoestima. Y no es el autoestima de amarme incondicionalmente, esa es la autoestima romántica, la romantizada al mundo. No, es desde incluso aceptar mi diferencia. ¿Ok? Cuando hablamos de jóvenes con diagnósticos, hablamos de trabajar ese diagnóstico, de entender por qué para ti, por ejemplo, concentrarse no es tan simple como para el resto. Porque a ti se te olvida llevar los materiales todos los días y ya has tenido problemas por eso y todavía se te olvida. ¿Por qué para ti hacer amigos, si nos vamos al lado del autismo, no es tan simple? Porque todos se ríen de un chiste y a ti te cuesta entenderlo, ¿ok? Cuando el joven comienza a entender y aceptar e integrar su diferencia desde entender un diagnóstico, ya cambia la situación para él. Y no me planteo como
pobrecito, soy el bicho raro, soy extraño, soy... No, soy autista o soy hiperactivo o soy desatento. Estos son mis desafíos, pero aquí están todas mis virtudes o mis fortalezas. Y en base a estas yo voy a ir creciendo, ¿ok? Y a partir de ahí, entonces poder elegir qué voy a hacer con mi vida. Plantearnos hacia dónde va. Y la familia aquí también juega un factor nuevamente protector importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere ser ingeniero o ingeniera como la mamá o el papá, porque ve que les ha ido excelente, que son exitosos a nivel de carrera o a nivel laboral, porque la gente le ha dicho, tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico como tu mamá o como tu papá, o esas son las carreras que mejor pagan en el mundo, etcétera, etcétera. Paradigmas que están establecidos socialmente, pero esas no son sus habilidades. Resulta que le gusta escuchar música, que le gusta pintar, que le gusta, que es buena con el mundo digital, que es maravilloso con la gente, que tiene habilidades para resolver problemas, que incluso puede ser abogado, o sea, y como tiene esa concepción, se orienta hacia lo que le están diciendo. Y por supuesto, cuando entro a la carrera, soy un desastre porque no es lo que sonaba conmigo. Te voy a poner el ejemplo rápido de un chico que atendí. Él se graduó de 17 años, que además es una edad donde todavía están jóvenes. Y muchos de ellos se gradúan entre los 16 y 17, donde es un periodo todavía que están súper adolescentes para tomar una decisión de vida tan trascendental como qué voy a hacer cuando sea adulto. Y él decidió estudiar ingeniería. Era bueno para los números, se ganó una beca para estudiar ingeniería en una de las mejores universidades del país donde estaba, porque igual tenía buenas habilidades para los números, pero desde que tiene meses, ese niño andaba con instrumentos musicales en las manos. Y el talento para la música fue innato. Aprendió a tocar piano, teclado, guitarra, tambores, furro, maracas, cuatro, todo solo, de oído, ¿ok? Iba a algunas clases como por formalidad, ¿ok? Y decidí estudiar ingeniería, ¿ok? Aunque era bueno para los números, por supuesto, en el primer semestre estuvo arrollado, quedó arrollado por, por la exigencia académica, por la estructura, por todo lo que implica en la universidad. Obviamente se salió, se cambió y está estudiando música. Y ahí va como pez en el agua, porque es lo de él. Entonces es donde estaban sus habilidades, donde desde pequeñito su mamá me mostraba videos de un año con las maracas o agarrando un cuatro. O sea, te está diciendo. Pero muchas veces, quizás también a nivel de familia o de paradigma, lo estamos enviando a lo que debe ser. Y hay que dejarlos explorar, hay que permitirles. Ahora, algo bien importante con los jóvenes, por ejemplo, con TDAH, es que podemos permitirte, por ejemplo, empezaste a estudiar ingeniería o medicina porque tienes la capacidad intelectual para hacerlo, pero si te está arrollando, te está aplastando, podemos permitir que explores otra cosa, pero ya no más de 2, 3, porque si no, no terminan la carrera. Recuerden que el TDAH o en esta neurodivergencia hay mucha tendencia a no terminar lo que comienzo. Entonces también hay que saber establecer un límite, ¿ok? Está bien, empezaste medicina, te diste cuenta que no era lo tuyo, vale, cambiamos, pero vamos a pensar bien cuál va a ser la próxima opción, vamos a evaluarla, porque la próxima opción que se empiece se termina. Mismo tema en un oficio. Empezaste porque querías ser barbero o manicurista, hiciste el curso, te formaste y empezaste y no te gustó, válido. Pero la próxima ocupación que vayamos a buscar hay que terminarla y hay que consolidarla, ¿ok? Porque si no le damos también esa pauta o ese límite, es barbero, es asistente de cualquier cosa, después quiere ser odontólogo, después quiere ser vendedor de Rimax o de autos o de casas o de lo que sea, después quiere ser ingeniero nuevamente, después quiere ir a estudiar a la NASA. Entonces no podemos permitir tampoco que ese talento que tienen, esa inteligencia maravillosa que tienen, se pierda y se diluya por las dificultades propias en la organización, la planificación y la ejecución en los chicos diagnosticados con TDAH principalmente. Ok, Virginia, y te voy a hacer una pregunta que quizás pudiese ser obvia, pero me quedan mis dudas y yo creo que a mucha gente también le pasa.
¿Qué tan común es encontrar jóvenes que llegan a la adolescencia y no tienen un diagnóstico, sino que empiezan a los padres y los compañeros, los hermanos, empiezan como a ver situaciones ellos mismos que de repente no tienen ninguna explicación lógica y ahí es donde uno empieza de repente a llevarlo y tratar de entender lo que le pasa. Y entonces, ¿qué tan común realmente es que lleguen a la adolescencia sin tener un diagnóstico y sea en la adolescencia donde se le da el diagnóstico del autismo o del trastorno del déficit de atención? ¿Pasa con frecuencia? ¿Qué tan común es, Virginia? Mire, es más común de lo que la gente considera, ¿ok? Los mal llamados diagnósticos tardíos. Yo digo que no son tardíos, es que de verdad hay casos, sobre todo cuando hablamos del autismo, hay casos que son complejos de poder detectar o diagnosticar a edades tempranas. Y hay que esperar que la madurez y que el tiempo vaya haciendo su trabajo para entonces poder entrar. Un diagnóstico de estos no es una gripe, no es una lesión de piel que se va a quitar con una cremita. Un diagnóstico de este tipo va a implicar un cambio en todo lo que es la familia, en la forma de verlo, en el desarrollo, en todo. Y es algo que no se va a curar porque no es una enfermedad, es un funcionamiento, es una forma en la que el cerebro procesa la información. Es la manera en la que está configurado ese cerebro y en la manera en la que viaja la información de un lóbulo a otro a nivel cerebral. Son trastornos del neurodesarrollo, clínicamente hablando, ¿ok? Entonces, muchas veces los papás cuando reciben un diagnóstico 13, 14, 15 años o un adulto, te estoy hablando de personas de 30, 45, 50 años recibiendo diagnósticos, algunos manejan mucho remordimiento en ¿por qué no lo vi antes? ¿Ok? Quizás no podían verlo en ese momento. Primero porque los papás no son especialistas. ¿Ok? Segundo porque no crecimos nosotros como adultos en una sociedad como muy abierta o entendida a estos temas. Los jóvenes de hoy en día tienen la ventaja, las redes sociales son como un arma de doble filo, pero muchos de ellos se han dado cuenta de lo que pasa o de lo que pueden tener por las redes sociales. Y son ellos quienes le dicen a los papás, oye, esto se parece a lo que a mí me pasa. Esta persona lo que está describiendo es lo que a mí me pasa en el colegio. Ayúdame. Y muchos papás dicen, bueno, la traje porque ella está pidiendo ayuda. Y cuando se hace toda la evaluación, evidentemente había el diagnóstico. O papás que por redes sociales han comenzado a escuchar, a ver y a leer y dicen, oye, todo esto le ha pasado. Tenemos que ponernos en marcha a ver qué le pasa y cómo podemos ayudar y favorecer. Entonces, en base a eso, los papás comienzan a buscar ayuda. Entonces, sí, primero por la falta de información en muchos casos y en otros tantos es por el propio ritmo de desarrollo donde es esperado que el diagnóstico se dé en la adolescencia o llegue en la adolescencia y otros en la vida adulta también. Entonces, Virginia, dime una cosa, porque en esta etapa que hay tantos cambios físicos, tantos cambios hormonales internamente, hay una revolución Ujú. en la juventud, cuando uno pasa de la niñez a la pubertad a la adolescencia. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestros niños que tienen o con nuestros hijos que tienen digamos, este diagnóstico del autismo, del TDAH, cómo podemos ayudarlos nosotros a abordar a que ellos entiendan cuáles son estos cambios, cómo entenderlos, cómo enfrentarlos? ¿Cómo podemos nosotros entonces ayudar a abordar estos cambios a nuestros hijos? Mira, Carlos, aquí lo principal es el entender. La información, en este caso es poder, ¿ok? Porque las dudas, las inquietudes más frecuentes de los papás en la consulta es, ¿pero esto es por la adolescencia o esto es por el diagnóstico? ¿Qué hago? ¿Cómo diferencio una cosa de otra? Y básicamente lo castigo o no, se lo permito o no, lo hablo o no, porque está esa confusión que es lógica, es propia, es completamente esperada, ¿ok? ¿Qué te va a ayudar a diferenciar? Conocer, saber, estudiar, aprender qué cosas son esperadas de la adolescencia y aún siendo esperadas tienen que tener un límite o una consecuencia y qué cosas son propias de su diagnóstico y tenemos que apoyar y tenemos que hacer algunas modificaciones en el entorno, bien sea colegio o incluso casa,
para ayudar o para aportar o para favorecer. Las personas muchas veces ven las ayudas o los apoyos como hacerle la vida más fácil, como ponerles el camino suavecito. Y realmente no, ¿ok? Tú no le puedes pedir a un niño con miopía o con lentes que se siente al final de la fila y sin sus lentes copie todo lo que está en la pizarra. Es ilógico, ¿ok? Porque sus ojitos están, pero quizás no ve y no puede. ¿Qué necesita? Que lo sientes adelante y él ve las letras y va a copiar. O le ponga sus lentes, sus gafas, sus anteojos y va a copiar. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Lo que pasa es que como estos trastornos no se ven físicamente, no tienen un componente físico visible, palpable, concreto para la gente, tienden a creer que ponérsela fácil es sacarlos de la vida real. Y eso es excluir, ¿ok? Porque ponérsela fácil no es sacarlos de ningún lado, es darle lo que necesita. Tú no le puedes dar a un celíaco trigo, porque lo vas a matar, lo vas a mandar a una emergencia, a que vomite o a que se inflame, a que tenga cualquier cantidad de cosas, porque su organismo no procesa el trigo. Es lo mismo con estos jóvenes y con estos chicos. Entonces, cuando como papás o como familia entendemos qué sucede, qué necesita y qué no, podemos guiar. Van a haber situaciones puntuales que van a ponernos de cabeza a todos, no solamente a ustedes, también al equipo de profesionales que trabajamos con ellos. Situaciones en el colegio, a nivel académico, bien sea por rendimiento, por pruebas que no se hicieron como se debían hacer, por conducta, porque se escapó de clase, porque desafió al profesor y respetó una norma, etcétera, etcétera, que ameritan ese acompañamiento especializado y esa adaptación de este lado para manejar la situación. Pero en líneas generales, en casa, lo que no podemos perder nunca es el foco de los límites y la estructura. ¿Cuáles son esas cosas no negociables como familia que tenemos, pero que se van a establecer basados en el conocimiento? Porque yo no le puedo pedir a mi hijo con TDAH, por ejemplo, que tenga el cuarto siempre ordenado perfecto como a mí me gusta, como yo considero que es el orden, ¿ok? O tenga las cosas ordenadas, organizadas por color, ¿ok? Tampoco le puedo pedir que, o tampoco puedo tener como norma que cumpla con todo el checklist diario. Tengo que entender que aunque haya un checklist, van a faltar siempre una o dos cosas al día, pero eso no es significativo para su día a día, ¿ok? Desde yo entender ese diagnóstico o ese funcionamiento, yo voy a establecer esas normas, esos límites y esa estructura que al final obviamente lo van a hacer funcionar dentro de una sociedad, porque en la sociedad tenemos reglas tácitas a la hora de conducir, a la hora de estar en un restaurante, de estar en una tienda, nadie te las enseñó, pero están ahí puestas y las hemos ido pasando como de generación en generación, ¿ok? Lo mismo que comienza por el hogar, yo para poder establecer qué le voy a exigir y qué no, qué voy a sancionar y qué no, tengo que entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y todo eso se explica por su diagnóstico. Virginia, hablemos ahora de la socialización. Es algo súper importante en esta etapa de la vida y en situaciones, digamos, generales, es una situación que cuesta, le cuesta a la juventud hoy en día socializar con tanto, digamos, enfoque en tabletas, redes sociales, no hay ese contacto persona a persona quizás. Entonces, nuestros hijos que tienen un diagnóstico, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Qué herramienta podemos utilizar para que ellos mejoren su capacidad de socializar? Sí, sí, y ese es parte del camino terapéutico. Mira, muchas veces en el autismo, que es donde hay implicaciones, bueno, en ambos hay implicaciones significativas en las habilidades sociales. eh, no se trata, en ninguno de los dos casos, o en ninguno de los dos diagnósticos, no se trata de enseñarlos a socializar como el resto, ¿ok? No, porque eso es enseñarlos a enmascarar, enseñarlos a actuar, que por capacidad intelectual o por inteligencia lo van a poder hacer. Pero eso es enseñarlos a ocultarse, a avergonzarse de sí mismos y a no ser como ellos realmente son, ¿ok? Se trata de que desde sus desafíos y sus diferencias, ellos entiendan cómo funciona el común y en base a eso, desde su
funcionamiento, desde sus habilidades, ellos comiencen a integrarse, ¿ok? ¿Qué pasaba antes? Para ver si se entiende mejor la idea. Hace más de 20 años quizá, por ejemplo, a los jóvenes o a las personas autistas se les enseñaba a hacer lo que los demás hacían, como conversar, como mirar a los ojos, mantener el contacto visual, como a hacer chistes, a hacer bromas. Como que todo esto se entrenaba, eran entrenamientos en mismo tema con los niños con TDAH, ¿ok? Se les entrenaba a entrenamiento en habilidades sociales. Entonces, para conversar tienes que hacerlo así. Tienes que callarte tantos segundos para entender que estás respetando el turno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hoy en día eso cambió, porque estamos hablando de precisamente la neurodiversidad, de entender que todas las formas de aprendizaje, de funcionamiento son válidas, ¿ok? Y todas tenemos que darles cabida. Y no son bichos raros que tenemos que excluir. Hoy en día es ayudarlos a entender precisamente cómo funciona ese mundo social, pero lo vas a hacer cuando tú lo quieras, como tú lo quieras y a tu medida, ¿ok? Por ejemplo, el TDAH, que suele ser invasivo, suele ser cuando consiguen una amiga, como que abruman a esa amiga o se van con todo con esa persona, enseñarle las consecuencias positivas y negativas de eso y que ese niño o esa niña o ese joven vaya modulando su conducta, depende de lo que necesite. Porque también es cierto que las relaciones sociales no dependen solo de él, dependen de ese otro al que se estén acercando. Entonces yo te puedo ayudar a ti también a entender que hay ciertas situaciones que no suelen ser bien vistas, pero igual tiene, o que suelen generar rechazo, pero la respuesta que va a obtener es incierta, porque no sabemos cómo ese otro va a tomar ese acercamiento o cómo ese otro va a responder a ese acercamiento. Y eso también hay que trabajarlo, ¿ok? Es decir, cómo te preparo para el rechazo o incluso para la posible aceptación. Porque si me aceptan, después no sé qué hacer para mantenerme ahí adentro, para seguir ese ritmo. Entonces, se trata de ese autoconocimiento que te permita a ti tener la firmeza suficiente para decir, yo quiero estar aquí contigo en grupo, pero ya me saturé y necesito estar sola. Me voy a estar yo sola unos minutos en el próximo recreo. O yo te acompaño a la junta previa, pero no quiero ir a la fiesta, porque la fiesta me satura, me desborda, me molesta. Las acompaño, estoy con ustedes, comparto, pero luego yo me voy a mi casa. Y eso está bien. Y el grupo con el que yo estoy lo acepta, lo entiende y también está ok para ellas o para ellos. ¿Ok? Y consiste en decir, ¿sabes qué? Yo hoy no quiero compartir con nadie, quiero estar sola porque estoy saturada y el grupo lo entienda. O el grupo entienda que esta es a la que le gusta abrazar, estar pendiente, llamar 24/7, dar besos, enviar detalles, porque es una persona que le gusta el contacto, estar o pertenecer. ¿Ok? Se trata de eso, de poder integrar la diferencia, pero cuando hablamos de habilidades sociales, no se trata ya de entrenar, sino de ayudarlos a entender, de autoconocerse para que precisamente puedan encontrar cuáles son esas personas que están en la misma sintonía que ellos y no buscar integrarse a entornos que no son favorables. Virginia, y una pregunta que creo que es trascendental. ¿Qué podemos hacer los padres si el adolescente rechaza la ayuda? Pienso que podría ser algo muy común que los adolescentes dijeran, mira, ya estoy en una edad que realmente no lo necesito. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu consejo? Sí, y es una de las cosas más duras a las que nos enfrentamos tanto los padres, tanto ustedes como padres como nosotros como clínicos también. No es tan simple. Miren, sigue siendo menor de edad, ¿ok? Por ser menor de edad se le podría obligar, ¿bien? Y depende del clínico ver si se gana o no a la persona o al joven. Pero, como yo siempre les digo, tanto a los papás como a los chicos, a la fuerza nada sirve,
¿ok? Las cosas obligadas, forzadas porque lo tengo que hacer, no funcionan. Entonces hay que buscar de todas las maneras posibles despertar esa necesidad de ese por qué, para qué estás ahí, por qué lo estamos haciendo y cuánto tiempo, porque podemos negociar un tiempo. Podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a probar 2 meses, 3 meses, 4 meses, a ver cómo te vas sintiendo. Y luego podemos distanciar una vez al mes, cada 15 días, y vemos cómo te vas sintiendo y qué efecto va teniendo o no el apoyo. Podemos negociar, parar un tiempo y luego intentar con otro psicólogo, con otra herramienta o con otra corriente de terapia. Podemos parar las terapias un tiempo y fortalecernos en actividades extra, por ejemplo, o extra de crecimiento personal. Y luego volvemos a las terapias. Podemos jugar con la forma en la que se le brindan los apoyos. Pueden solo los papás recibir como la terapia o la orientación para a través de los papás trabajar con ese adolescente que está muy resistente o muy reacio a. Podemos mantener como este juego de tratar de darle las herramientas, pero a fuerza ni los zapatos entran. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tienen la mayoría de edad, ya ahí no podemos hacer absolutamente nada, ¿ok? Ya cuando tienen 18, 19 años, si es no, es no, y hay que respetarlo, y eso como papás es duro, ¿ok? Pero hay que saber dar un paso al lado, no atrás. Al lado, yo me voy a quedar aquí, igual te voy a acompañar, porque nosotros como papás sabemos lo que puede venir. No predecimos el futuro, pero ya pasamos el camino. Y quizás sabemos las cosas que se pueden presentar como un desafío importante. Y aunque te tengo que dejar tomar tus decisiones porque ya eres un adulto, yo igual te voy a acompañar porque eres un adulto joven. Igual voy a estar aquí al lado, pendiente, para que cuando haya un tropezón, volver a sacarte como la carta o la herramienta de la ayuda que sea necesaria. Pero con el adolescente, como todavía es menor de edad, yo siempre le digo a los papás que hay que jugársela y hay que buscar la manera de tenerlo, de permitir que logre el apoyo. Si no se puede, establecemos tiempos y paramos, nos fortalecemos con terapias o con actividades extra, hacemos el apoyo solo a los papás y ahí vamos jugando mientras se pueda hasta que ya llegue el momento de soltar y de tener que estar al lado acompañando. Mira, Virginia, se me viene a la mente una pregunta sumamente importante. Yo sé que es digamos, de bastante común en nosotros los padres con hijos con un diagnóstico. ¿Cómo fomentar la independencia de nuestros hijos? De repente se me ocurre a mí, es una buena idea buscarles un trabajo a medio tiempo, voluntariado. ¿Hay alguna estrategia que nosotros podamos seguir? ¿Hay alguna estrategia que tú le puedas recomendar a la gente para poder ayudar a incrementar esta independencia de forma gradual? Claro, desde chicos. De hecho, la independencia va desde que aprenden a sacarse los zapatos o a comer solitos hasta que ya ganan dinero, ¿no? Y logran manejar su economía, por así decirlo. Y comienza desde precisamente todas esas oportunidades o espacios que les hemos brindado para que puedan hacerlo, lograrlo. Bien sea en casa, haciendo su cama y recibiendo una recompensa por eso. No tiene que ser económico, pero desde edades tempranas comenzamos a asociar que lo que yo hago genera una consecuencia positiva o no, dependiendo de lo que yo haga. Si yo hago mi cama porque está establecido entre las normas, por ejemplo, me van a felicitar. O me van a decir, oye, es súper excelente, chócala. Si no la hago, van a pelear conmigo. Anda a hacer la cama, ¿hasta cuándo contigo? Tiqui, tiqui. Desde ahí ya estamos estableciendo esa dinámica, ¿ok? Evidentemente, a medida que van creciendo, una de las cosas para las que, por ejemplo, quizás a nuestra generación no prepararon mucho, fue en la educación financiera. Y hoy en día sabemos que es excesivamente necesaria y que es una de las habilidades que deberían estar incorporadas en el colegio. Incluso una de las materias que deberían dar en el colegio. Pero podemos comenzar nosotros a hacerlo, ¿ok? A permitirles que tengan trabajos, tiempos extra o durante las vacaciones, durante el verano, que estén participando en voluntariados, trabajos de medio tiempo,
actividades que tengan una remuneración, bien preferiblemente económica, pero si es también no tangible en cuanto a ese reconocimiento o ese refuerzo hacia tu esfuerzo, tu trabajo, etcétera, etcétera, sin que haya algo económico, también funciona, ¿ok? Porque siempre van a haber habilidades de autonomía. El colegio es el primer, digamos, el primer ambiente donde se enfrentan a esta autonomía. Hay culturas donde el colegio es mucho más estructurado, mucho más acompañado, mucho más guiado, y hay otras donde quizás no lo es tanto, es más como una universidad. Y es difícil que los papás tengan mucho contacto con los profesores o que incluso se logren las adaptaciones, ese seguimiento individualizado del joven o del caso. A veces no es tan fácil o tan simple como en otras, quizás en otros países. Pero ya ahí el niño por sí ya tiene ese ambiente preparado para tener que ser yo sin que estén mi papá y mi mamá aquí atrás, acompañado de profesores. Luego voy a la adolescencia, donde en todos lados las ayudas comienzan a irse para atrás porque te tengo que preparar para esa adultez. Y donde también en muchos países se les permite trabajar. Entonces son espacios perfectos para hacerlo. Ahora, ahí entran otra vez los padres. Yo como papá no la voy a, o sea, tengo que saber qué ambiente de trabajo puede ayudarla, puede favorecerle. ¿Por qué? Porque queremos que las primeras experiencias sean de éxito, para que tenga las ganas de seguir intentándolo. Porque si la primera experiencia es de fracaso, de trauma, de mucho estrés, es negativa, no voy a querer enfrentarme más nunca a eso. Y ahí también van a comenzar ciertos quiebres. Entonces yo como papá, si puedo prevenir o puedo prever qué va a estar, en qué lugar, qué van a hacer, cuántas horas, quiénes son las personas que van a estar ahí, perfecto, también tengo que saberlo. Son adolescentes, no adultos. El formar significa que igual tengo que estar pendiente, que igual voy a brindar un acompañamiento, pero ya no te voy a llevar de la mano, toma, aquí está, este va a ser tu jefe, esto es lo que te van a... No, ¿ok? Y una vez que reciba el dinero o esa remuneración paga, tratar o buscar la manera de que cumpla con alguna responsabilidad, ¿ok? Que ese dinero tenga, si bien sea la mayor parte para ellos, para que lo guarden, porque no hay necesidad económica en la familia, igual podemos establecer una responsabilidad con la que tenga que cumplir mes a mes, por ejemplo. ¿Ok? Eso, y de ahí voy en aumento hacia, por ejemplo, su ropa, estar pendiente de que lo que se vaya a poner esté limpio, pero sea ella quien se encargue de o poner la lavadora o pedir que se lo laven al menos. ¿Ok? Dependiendo también de la estructura de cada familia. Hay familias que cuentan con apoyo doméstico, otras que no, que cada quien se tiene que encargar de lo suyo, otras que la mamá lo hace todo. Pero nunca es una buena idea que los papás se encarguen absolutamente de todo. Para nosotros es más fácil. Incluso es el lenguaje del amor de muchas mamás. Pero tenemos que formar seres humanos independientes. Y la independencia se crea haciendo. Cuando nos enfrentamos a el desafío y lo podemos resolver por nosotros mismos. Virginia, ya casi estamos llegando al final y no puedo pasar por alto preguntarte acerca de los padres. Los padres y las terapias. Me pregunto yo, ¿tienen que involucrarse los padres directamente en las terapias o los padres simplemente dicen, mira, no, las terapias son para mi hijo? Porque yo pienso que realmente para tener un acompañamiento para nuestros hijos, nosotros tenemos que entender perfectamente cuál es la situación, de repente cómo acompañarlos en las diferentes etapas. Entonces, si nosotros no entendemos perfectamente, entonces ¿cómo apoyarlos? ¿Crees realmente que es necesario que los padres se involucren en las terapias también, que ellos tomen terapia junto a sus hijos, separado, pero esa ayuda profesional también va para ellos? Es que mira, Carlos, aunque quieran, no lo van a lograr. No pueden zafarse los papás de la terapia. Es imposible. Cuando se trabaja con niños y con jóvenes, yo soy psicóloga infanto-juvenil, trabajo con niños y con adolescentes. eh, no hay forma de que el papá no vaya o no o quiera quedarse por fuera de la terapia, ¿ok? Incluso pasa a veces que llega es la mamá, es lo más común, ojo, que llega la mamá desesperada por todo lo que está pasando y cuando comenzamos a trabajar, si el papá no se enrola, hay un quiebre grandísimo.
incluso interrumpe el proceso terapéutico, porque va por su lado, haciendo lo que cree, eh, digamos que no dañando, pero sí perjudicando lo que se viene construyendo. Cuando tú te sometes a una terapia, hay que tener en cuenta que vas a tener información nueva. Y esa información nueva te va a hacer ver las cosas de manera distinta. Y cuando tú ves las cosas de manera distinta, tu conducta cambia, tu pensamiento cambia, tu actuar va a cambiar. Por lo tanto, si no están alineados, va a haber un quiebre súper importante. De nada me sirve a mí trabajar autoestima con el niño, por ejemplo, o habilidades sociales, o autocontrol, si los papás no están entendiendo lo que yo le estoy enseñando a ese niño. Entonces, las sesiones terapéuticas sí o sí involucran a padres, al niño y al colegio, que es el otro ambiente donde el niño se desenvuelve la mayor parte del tiempo. Eh, Igual tenemos maestras con las que uno tiene reuniones, con las que uno va al colegio y da talleres, con las que uno se reúne y se arma un plan para el colegio. O sea, el niño tiene que ser apoyado al menos en esas tres áreas, ¿ok? Hay papás que huyen, sí, hay familias que no quieren integrarse, pero en ese punto uno, como clínico, tiene que hacer como una, puntualizar, como un llamado de atención. Y es, o te sumas o se tienen que retirar porque no vamos a ir para ninguna parte. Así, ¿ok? Y hay otros casos, muchas veces, donde va el tío, la abuela, el abuelo, el sobrino. Tengo 10 15 personas acompañando, queriendo escuchar, queriendo aprender, donde más bien ya es demasiada gente también, lo cual no es lo más común, pero sí ha pasado, sí pasa, sobre todo cuando son chiquititos y se está recibiendo un diagnóstico. Y eso a mí me parece maravilloso, porque en la medida en la que todos entiendan y hablen el mismo idioma, están favoreciendo, están aportando, están brindando oportunidades diferentes de desarrollo a ese chico o chica que tiene algún diagnóstico o necesidad distinta. Por último, Virginia, ¿qué consejo tienes, qué consejo le puedes dar a estos adolescentes que están en esta situación, en esta transición, que se encuentran como perdidos, sin respuestas o que tienen muchas preguntas y no consiguen esas respuestas? ¿Qué les dirías? Mira, nuestros jóvenes de hoy en día, como te decía, enfrentan desafíos muy distintos, porque son jóvenes con un nivel de conciencia diferente al nuestro, con padres que están programados distintos. Estamos comparando como un Motorola con un iPhone 15 Pro Max. Vamos a ver esa similitud. Lo importante es que hoy en día tienen herramientas, tienen apoyos, tienen ayudas, tienen maneras de aprender a conocerse, de entender que la diferencia no es un don y tampoco es una condena, simplemente es una diferencia. Y como por ser algo distinto, valga la redundancia, es algo que hay que aprender a integrar, a conocer y a abrazar para poder estar tranquilos. Ser distinto no es malo, es parte de la neurodiversidad que hay en el mundo, la forma en la que funcionan esas mentes. Y si en algún momento sienten que están siendo aplastados por esto, que no pueden más, que están como por el piso, por así decirlo, sepan que hay muchas maneras de recibir apoyo, hay muchas maneras de recibir ayuda y de comenzar a brillar desde esa diferencia. Y esa diferencia además te hace único e irrepetible, pero si dejas que te aplaste, entonces estamos restando la oportunidad al brillo. La idea es que puedas brillar y que puedan sacar o pulir todas esas habilidades y toda esa cascada de bondades que tienen en su día a día y trabajar cada uno de los desafíos que se presenten. No es más que eso. ¿Okay? Bueno, Virginia, muchas gracias por tu participación en nuestro podcast Mentes Únicas. De verdad que fue un gusto hablar contigo. Un verdadero honor tenerte acá porque tú eres una profesional que me consta a título personal que eres muy valiosa, realmente con un conocimiento bien profundo en estos temas del autismo y el trastorno del déficit de atención y hiperactividad. Y este espacio está hecho para eso, para atraer profesionales como tú
que puedan aportar ese granito de arena que todos los padres necesitamos, que nuestros hijos necesitan, escuchar profesionales como tú para ir buscando, digamos, esas respuestas que siempre están ahí latentes y que necesitamos la ayuda definitivamente de gente como tú para llevar este camino y esta transición, digamos, en este caso, como hablamos hoy de la adolescencia de nuestros hijos. Así que nuevamente, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por participar en nuestro podcast el día de hoy. Gracias a ti, Carlos, por abrir este espacio y esta ventana de aprendizaje, que siempre son súper positivas y son muy enriquecedoras. Y siempre que se pueda tener un espacio para informar, hablar, educar, hay que aprovecharlo, porque precisamente se trata de eso, de ir cambiando esos software e irnos actualizando todos un poquito más para tener una sociedad que realmente sea inclusiva y donde realmente todos puedan sentir que pertenecen, que no hay nadie mejor que nadie, ni nadie peor que nadie, que aquí estamos todos como a la par en equilibrio y que la idea es que podamos potenciarnos siempre y trabajar en conjunto. Así que gracias a ustedes por crear este espacio y que bueno, que siga llenándose de aprendizaje y de voces que puedan dar su conocimiento.